Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para la Facultad de Medicina un honor presentarles a la invitada del día de hoy. Ella nos viene a hacer un mensaje en relación al ejercicio efectivo de la equidad de género en nuestro medio. Esta plática la hemos organizado con motivo del Día de la Mujer, versión 2021. Hoy, 8 de marzo, hemos invitado pues a la doctora Gloria María Guadalupe Cerrato Sánchez. Ella es periodista, columnista especializada en género y derechos humanos, docente universitaria, funcionaria pública en atención a víctimas, transparencia y salud. Ha publicado diversos artículos, capítulos de libros arbitrados y su tesis doctoral, Construcción de personajes, el subcomandante Marcos y la prensa en México del 94 al 95. Actualmente, la doctora Cerrato es presidenta del Consejo Social y Consultivo del Instituto de las Mujeres del Estado y trabaja en la Fiscalía General del Estado en la Unidad de Atención Inmediata. Ella es miembro de la Federación Latinoamericana en Semiótica, de la Internet Society y de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias. Es docente desde 1998 en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad. Además, trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Imparte talleres, conferencias en los ámbitos de defensa de los derechos humanos, equidad de género, salud de las mujeres, atención a víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, violencia feminicida, rendición de cuentas, periodismo, semiología y medios de comunicación. Acompaña y apoya a las personas en situación de violencia familiar y atención a víctimas. Es pues para nosotros un orgullo contar con su presencia para la disertación de la conferencia El ejercicio efectivo de la equidad de género en nuestro medio. Bienvenida, doctora Cerrato. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es, pues como lo ha mencionado ya la doctora Maribel, Gloria Cerrato Sánchez. Y yo este día quiero hablar de un tema que me parece muy importante. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, es el día en que conmemoramos el reconocimiento al trabajo de muchas mujeres que nos antecedieron a estas épocas y en las que seguramente ustedes habrán leído tantas dificultades que tuvieron que atravesar, pero principalmente se conmemora por un hecho que ocurrió en diferentes puntos del mundo. Había ya inconformidad de nosotras como mujeres y empezamos a trabajar diferentes frentes, pero sobre todo el frente laboral. Y esta mañana, bueno, pues yo les quiero hablar sobre el ejercicio efectivo de la equidad de género y los derechos humanos de nosotras como mujeres, particularmente y porque ustedes aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya tienen mecanismos que pueden apoyar a que la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres sea de verdad más fácil, más eficiente, y es buscar la manera de que se haga un fortalecimiento en la actuación a favor de las estudiantes universitarias. Ese es un poquito el título y bueno, pues empezar con darles algunos datos. La situación de la pandemia ha sido muy delicada. Esta pandemia que inició y que pues pronto cumplirá ya un año de que está y estamos en confinamiento y además estamos con medidas sanitarias que antes no se habían visto. Este virus provoca muchas cosas, pero entre otras reducir la movilidad. Y reducir la movilidad en personas, pues se generaron muchas situaciones muy complejas, se generaron situaciones en donde las relaciones interpersonales empezaron a ser muy tirantes, muy friccionales y por supuesto pues este confinamiento implícito ha provocado que se exacerben las violencias y las relaciones interpersonales, sobre todo en la familia. Esto no es como nada nuevo. La familia y el hogar o la casa ha sido uno de los espacios en donde más se llevan a cabo las violencias, tanto de hombres hacia sus parejas como hacia niños y niñas y adolescentes. También la mayor parte de las agresiones de carácter sexual
en menores, niñas y niños se encuentran y se focalizan en espacios del hogar. Entonces, pues, ¿qué trajo el confinamiento? ¿A quiénes está perjudicando más? Pues a las niñas, a los niños, a las adolescentes, a las mujeres jóvenes, a las estudiantes en general, que han tenido que quedarse en casa, y si el hogar no era precisamente el espacio más seguro, pues de alguna manera se refuerzan estas prácticas y estas conductas negativas de violencia hacia ellas, ¿no? Entonces, el punto es partir de hoy, de la pandemia, porque es el hecho que estamos viviendo y que ha sido una de las situaciones más delicadas, pero más allá de eso, la pandemia solo lo que muestra es esa violencia que no se ha podido disminuir hacia las mujeres por parte de ese ejercicio de poder de los hombres. Y estas relaciones de poder, porque sin duda es que es necesario hablar de ello, las relaciones de poder a lo largo de la historia han sido en muchas desventajas para nosotras, han ampliado las brechas de desigualdad, y esto nos pone a nosotras en una condición de mayor vulnerabilidad. Todo esto lo han trabajado mujeres a nivel global. Se han hecho muchos acuerdos a través de tratados internacionales en las que se establece, por principio de cuentas, el Estado no puede permitir que existan atentados contra la dignidad de las mujeres que nos afecten y que repercutan en nosotras, en nuestra calidad de vida, en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo profesional. Y uno de los documentos internacionales más importantes ha sido la CEDAW, que es una convención internacional sobre la eliminación de las violencias. Posteriormente, en América Latina se hace otro acuerdo en Brasil y se le denominó el documento Belén do Pará. En ese documento, que seguramente muchas de ustedes, porque las jóvenes universitarias cada vez están más informadas y eso nos llena de mucho ánimo para las nuevas generaciones, pues este documento Belén do Pará establece criterios muy claritos en el sentido de que la discriminación hacia las mujeres por razones de esa desigualdad, de esas relaciones de poder, de esas relaciones que han sido perpetuadas a lo largo de los años de hombres hacia nosotras las mujeres, pues es un acto de violencia y por lo tanto es un acto de discriminación que vulnera nuestros derechos humanos. Y por primera vez se toca esa rayita que no se había puesto, no se había establecido a pesar de este protocolo, este convenio que se hace de la CEDAW. Y esto ayuda de alguna manera a decirle a los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos México, a que por favor haga una pausa, revise lo que está ocurriendo y pueda introducir en las leyes las normativas y las reglas de cómo debe llevarse a cabo esto. ¿Qué ocurrió y qué pasó? Pues que no se hizo siempre como al mismo parejo que nos hubiera gustado a todas las personas, pero se hizo. Fue importante y fue fundamental los trabajos que hizo una feminista, antropóloga muy importante para nuestro país, que es Marcela Lagarde. Marcela Lagarde de los Ríos fue congresista, ella tiene una gran trayectoria, ojalá que alguna de ustedes ya la conozca, pero entre muchas cosas que ha hecho, ha trabajado para el campo algodonero, que es una de las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos más importante para aterrizar políticas públicas en nuestro país en favor de nosotras las mujeres. Bueno, pues Marcela Lagarde era congresista, diputada, y lo que hace es que se crea y se instaura la ley de acceso, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por primera vez se tiene el aterrizaje de la Convención Belén do Pará, que si no me equivoco fue en 1985, y se tiene ese aterrizaje en una ley que le dice al Estado mexicano cómo tiene que apoyar, uno, a salvaguardar la integridad de las mujeres, dos, a promover sus derechos humanos, entre ellos abatir las brechas de desigualdad, en tercero, a establecer criterios de lo que es la violencia para que se pudiera comprender, porque no había esos elementos para poder comprender qué era la violencia estrictamente en razones de género. Y por otro lado, están las acciones a favor de proteger a las mujeres mediante medidas de protección. Entonces, bueno, entre otras muchas más cosas que contiene la ley. Sin embargo, esto ha sido como muy pausado,
ha sido paulatino el crecimiento, se ha tenido que trabajar mucho en la concientización de las mujeres para que supieran sobre nuestros derechos y trabajar mucho sobre cómo abatir las violencias en los diferentes ámbitos, ¿no? Uno de los aspectos donde más se perpetúa la violencia, y se los he puesto en esta diapositiva que tenemos ahorita, es en el hogar. En el hogar ocurren muchas cosas, ¿no? Porque aparte es el espacio de convivencia de más tiempo de las personas, pero no solamente eso, sino que allí se van preservando estas relaciones, allí nos enseñamos a relacionarnos con las demás personas, pero también muchas de las acciones para corrección, para llamar la atención por parte de padres o madres hacia hijos e hijas, ha sido de manera violenta, de manera en donde se ha dañado muchas veces la dignidad de las personas que integran una familia. Y concretamente en el caso de las mujeres apenas han empezado a repuntar, a tomar conciencia plena y a denunciar los delitos que viven, como es la violencia familiar, que así se tipifica el delito. Y por primera vez pues van a buscar apoyo a las autoridades. Lo que nos gustaría es que al momento en que van a buscar apoyo no se encuentren con un obstáculo que les impida regresar a continuar con su trámite, ¿no? Entonces, aquí les he puesto en esta diapositiva solamente en lo que va del año, de 2020, desde que inició la pandemia, se registraron 5,863 denuncias de violencia familiar. Esto aquí en San Luis Potosí, y de alguna manera esto nos lleva a reflexionar sobre las estadísticas que se dan. Las estadísticas no son solo números. Aquí está un número, pero ustedes imagínense el número de familias, de niños y de niñas que se encuentran en una condición de zozobra generada por actos de violencia, tanto directos como indirectos, es decir, que se ejerzan del padre hacia la madre y los hijos e hijas vean esas violencias que puedan afectar emocionalmente el desarrollo de sus vidas en el futuro. Y esta parte que a nosotras como mujeres nos preocupa mucho, pues es en el caso de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres jóvenes. Esta cifra que está en esta diapositiva habla de uno de los hechos más delicados de la violencia contra las mujeres, y es la violencia extrema, es la violencia feminicida. En muchos de los recorridos que hemos visto y que hemos hecho acompañando víctimas, las muertes violentas son de las situaciones más graves, porque no solamente es quitarle la vida a una mujer, sino que además la someten a una tortura, a daño psicológico, a laceraciones, incluso agresiones sexuales. Y esta cifra que les puse aquí de 39 mujeres asesinadas corresponde al año 2020. De esas 39 mujeres asesinadas, hubo 2 casos de 2 que eran niñas, y una niña de 1 año recién cumplidito y la otra de 6 años. Entonces, imaginen la gravedad de la situación en materia de seguridad para nosotras las mujeres cuando no hay las garantías para que puedan desarrollarse plenamente, ¿no? Y en lo que va del año, de este 2021, que también ahí les ofrezco estas cifras, van 19 muertes violentas de mujeres. Las muertes violentas están en relación, por supuesto, a su condición de género, es decir, que pudieron haber sido lastimadas, degradadas, con violencia psicológica, económica, patrimonial por parte de sus parejas, y hasta al final pues las asesinaron. Estas 19 mujeres, imaginemos solamente, ¿no?, el hecho que implica para una familia, para la mamá, para el papá, para su tío, tía, sus propios hijos, que ya no llegue, y que no ha llegado porque alguien a la que ella amaba la trató mal y la maltrató hasta quitarle la vida. ¿Qué pasa con la violencia contra las mujeres? Sobre todo para los aspectos de las mujeres jóvenes, de las mujeres estudiantes, que es importante que empiecen también a estudiar estos temas
a verlo sí como una forma de aprendizaje sobre todo lo que ha sido el recorrido histórico de nosotras las mujeres para poder llegar a trabajar con otras y que el camino sea más fácil, que no tengan que vivir las mismas experiencias desagradables que hemos vivido nosotras. Pero sin embargo esto lo hemos visto en hechos muy graves. Ustedes pudieron haber visto la noticia tan desgarradora del asesinato de una estudiante de medicina en el estado de Guerrero, en donde fue simulada la muerte como si fuera un suicidio, lo cual despistó las investigaciones y ya hoy, afortunadamente, la persona que le quitó la vida, que la asesinó, que cometió el feminicidio, ya lo detuvieron, pero porque se tuvo que hacer toda una movilización en medios de comunicación, es decir, todavía estas buenas prácticas para apoyar la no violencia o la no discriminación contra nosotras, todavía va muy, muy lento, va muy despacito. Entonces, la violencia que como resultado hemos tenido por esta pandemia, sí ha generado muchos hechos muy graves, violencia económica, violencia, decía hace ratito, patrimonial, económica, que tiene que ver con el espacio físico, ¿no? El patrimonial, quién tiene la casa, quién la paga y cómo todos los días de decir yo la pago y qué estás haciendo aquí sin hacer nada, ¿no? Entonces, nosotros en San Luis Potosí tenemos que tener muy clarito, y yo se los digo desde mi postura, pues como activista, como persona que estoy ahorita en el Consejo Social y Consultivo del Instituto de las Mujeres, que es importante trabajar con varias alternativas que se las voy a proponer más adelantito, ¿no? Pero estar conscientes de que estos datos que yo les ofrezco hoy no son solo cifras vacías, son datos que nos tienen que hacer reflexionar a mujeres y a hombres sobre las relaciones que tenemos. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, estamos en el lugar número 8 de 100 municipios, solo refiriéndonos al municipio de la capital. Ocupamos el lugar 8 de 100 ayuntamientos en el país con casos de feminicidio. Es decir, tenemos una tasa altísima a nivel nacional, que ahí se las puse en la diapositiva, pero esta tasa nos tiene que poner en alerta. Estamos en alerta de violencia de género. Esta alerta de violencia es un mecanismo establecido por la Secretaría de Gobernación para implementar medidas y acciones emergentes para combatir, erradicar la violencia extrema contra las mujeres. Este mecanismo ha sido muy utilizado con fines de carácter político y de pronto no tiene el resultado que nos gustaría que tuviera. Estamos en alerta de violencia de género desde 2019 y hasta la fecha el número de muertes violentas de mujeres, de feminicidios, se ha incrementado. Eso no debería ocurrir si se realizan de manera adecuada las prácticas o políticas públicas encaminadas a resarcir este daño. Entonces, vamos por ahí muy lento, ¿no? Entonces, que tengamos esta tasa es una vergüenza, ¿verdad? Es una pena que tengamos que estar nosotras cuidándonos mucho. ¿Y qué estamos haciendo con el trabajo con los compañeros varones, ¿no? Y qué es lo que yo decía hace un momentito. Tenemos que trabajar sobre varias alternativas para resolverlo. Muchos de los casos se pueden resolver con la prevención. Y en estas medidas de prevención, pues tenemos que trabajar con los compañeros varones, no solamente en la sensibilización, sino en el reconocimiento del machismo con el que han vivido, con sus privilegios, que no pidieron vivir en privilegios, pero que han sido heredados de generación en generación, y les cuesta mucho a las personas quitarse sus privilegios. Entonces, los hombres han sido esta parte en donde, por supuesto, estigmatizados, y no todos los hombres son violentos. Hay muchos hombres aliados. Estos hombres aliados hay que buscar que sigan sumándose con nosotras para poder emprender acciones proactivas, positivas, en favor de estrategias para apoyar y acompañarnos a erradicar las violencias. Se tendrían que estar formando ya grupos de hombres para tener apoyo psicosocial y empezar a generar espacios y entornos más saludables para las compañeras, en el caso de las aulas, en donde tengamos que estar exigiendo a los profesores que dejen de estar utilizando láminas o diapositivas para las clases en donde pongan a una chica en una moto o con un traje de baño que no tendría nada que hacer en esa diapositiva,
pero que la siguen usando y nadie dice nada. Las chicas probablemente, quizá en un momento dado puedan sentirse incómodas, los chavos a lo mejor también, pero pues no hacen mucho caso, pues es el profesor. Pues también hay que exigir y hay que llamar un poquito a la conciencia del profesor para que no se sigan generando los estereotipos en razón de género. Entonces, esta cifra nos asusta, ¿no? Y nos tiene que preocupar con esta pregunta que les pongo aquí para que reflexionemos. ¿Por qué nos afecta? ¿Por qué nos afecta una muerte, una violencia de las mujeres? ¿Por qué nos afecta a todas las personas? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Entonces, tiene mucho que ver. Y tiene que ver porque vamos poniendo en el centro lo que estamos reflexionando, ¿no? El género se construye de manera diferenciada jerárquicamente entre lo masculino y lo femenino. El género es una construcción social. El género no es la condición biológica que cada una de las personas tenemos, ¿no? Que ustedes lo saben más. Las mujeres y los hombres están definidos por su condición biológica. Pero el género no, el género es esa construcción social que hemos venido acumulando de hace mucho tiempo en cuanto a lo que tiene que ser el rol de la mujer en razón de su sexo. Y esa condición nos lleva a formular estereotipos, esos estereotipos tan generalizados que tenemos sobre qué es lo que nos toca a nosotras como mujeres y qué le toca a los hombres como masculinos, ¿no? Entonces, lo masculino ha estado súper valorado y ha estado en esa valoración de superior a lo femenino. Y las generaciones actuales tendríamos que estar comprendiendo que esto tiene que empezar a disminuir hasta eliminarlo y que nos veamos las personas como iguales, sin esas distinciones en esas relaciones de poder. Por otro lado, esta diferencia de género en base de las relaciones de poder y de estos estereotipos, ¿qué ha hecho? Pues ha provocado que da lugar a relaciones desiguales de poder, influye en los comportamientos y en las conductas de las personas. A los niños desde chiquitos les dicen no llores porque pareces niña, como si eso estuviera mal. En lugar de fomentarles también externar sus sentimientos, externar sus emociones, porque no tiene nada de malo hacerlo, ¿no? Pero hemos construido hombres duros, que no reflejen esos sentimientos, pero que por el contrario les decimos tú eres el que mandas y por lo tanto pues tienes que ejercer ese poder y es más, pues defiéndete, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con esas relaciones de género ha hecho y ha provocado actos de discriminación. Y estos actos de discriminación fundamentalmente dirigidas hacia las mujeres se traducen en unas relaciones diferenciadas, desiguales, en donde nos encontramos en desventaja, ¿no? Entonces, la violencia hacia las mujeres se tiene que visibilizar primero para poder empezar a tomar acciones. Si como personas hombres no entendemos de qué se trata esta situación y que vivimos en una serie de privilegios, va a ser muy difícil avanzar, ¿no? Y les quiero comentar al respecto de privilegios. Reflexionando en un taller en donde invitamos a jóvenes, adolescentes que son farmacodependientes, acudieron también compañeros y uno de ellos comentó, porque preguntamos, bueno, pues ¿cuál es un privilegio que tienen los hombres, no? Y ese privilegio de pronto no se ve, ¿no? Y él se para y dice, pues yo tengo un privilegio que a mí me parece muy, pues, grave porque lo tengo yo y una compañera no la tiene, que yo puedo salir en las noches tranquilamente caminando y probablemente me puedan asaltar y me puedan golpear, pero no me violan como a las jóvenes. Ese privilegio que no pidió tener un varón existe y eso nos atemoriza. Si nosotras salimos a la calle en la noche, pues nos va a dar temor que probablemente alguien se quiera aprovechar de la vulnerabilidad que tenemos y que en ese momento pudiéramos ser víctimas de algún tipo o alguna situación de agresión sexual, ¿no? Entonces, la parte que comentamos con el feminicidio y que es esa muerte violenta de las mujeres por su sola condición de género, cuando decimos por su sola condición de género son por esos roles estereotipados que existen sobre nosotras las mujeres. Entonces, en las violencias que me toca atender desde el ámbito de acompañamiento a víctimas, las mujeres son víctimas generalmente del amor romántico. El amor romántico es aquellas relaciones de amor que existen entre las parejas en donde se están basando en las desigualdades, en donde estas desigualdades provocan que la joven tenga que despojarse de su esencia como mujer
para emprender una relación donde él le tiene que decir todo lo que tiene que hacer. Y empezamos desde el celular, desde ¿a quién le estás mandando mensajes? ¿Por qué le mandas mensajes? ¿Para qué? ¿Quién es? A ver, déjame lo reviso. A ver, pásame tu password. Y terminan en una relación en donde se lleva al conflicto, en ese amor romántico que pensamos que es lo correcto, que pensamos que es lo normal, que pensamos que así son las relaciones humanas y por lo tanto así es una relación amorosa. Y nada más falso y nada más alejado de la realidad. Las relaciones emocionales, amorosas, como dice Marcela Lagarde, la antropóloga que hace un ratito les comenté, deben de estar fundamentadas en la igualdad, en la equidad, y una relación justa, equitativa e igualitaria es la relación más sana en el amor. Entonces, cuando este desequilibrio se gesta y se va gestando desde que somos personas pequeñas, a los niños no los tratan con mucho cariño, con mucho amor, con muchos apapachos, porque pues no se vaya a ser de otro género, ¿no? Y ese temor infundado de los padres en este patriarcado que vivimos genera ese tipo de situaciones, y a las mujeres nos han llevado de alguna manera en una conducción simbólica, que es esos referentes simbólicos que tenemos a lo largo de toda nuestra formación, como que se traducen en creencias, en valores, en actitudes, pues nos van formando de una manera que nos conducen a que así deba ser una relación amorosa, ¿no? Entonces, el punto, por ejemplo, hace poquito, el 14 de febrero, que se celebró el Día del Amor y la Amistad, pues se ha comercializado el evento, ¿no? Se ha comercializado y se venden globos y tal, pero también hay casos en donde al día siguiente hay un feminicidio. Quiere decir que estas relaciones fundadas en relaciones desiguales no están funcionando para las relaciones futuras. Los hombres y las mujeres tendríamos que aprender a relacionarnos en estas relaciones justas, solidarias, igualitarias y equitativas, que es lo ideal. Cuando eso no ocurre, estas fechas de referencia como las que les estoy dando, pues son fechas nada más para gastar dinero y un poquito para descansar la conciencia de muchos hombres que han sido violentos a lo largo de todo el año. Pero ese día hace un regalo y la lleva a la joven quizá a caminar, a pasear, a tomar algo para poder resarcir todo el daño que le provocó, ¿no? Entonces, no está mal el amor y no está mal enamorarse. Lo que tendríamos que aprender nosotras como mujeres, ustedes como mujeres jóvenes, los compañeros hombres, es a que pongan en el centro siempre una relación justa, una relación sana, una relación equitativa, igualitaria, que los lleve a comprender sus entornos, tanto su contexto familiar como su contexto en la educación y como su contexto profesional. Las jóvenes que estudian medicina tienen una vida más compleja que otras compañeras estudiantes, ¿no? Las prácticas son extenuantes, tener que hacer el servicio social en lugares a donde las manden, pues también es una situación compleja que tiene que comprender al 100% la pareja, ¿no? Entonces, todas estas relaciones desiguales basadas en el amor romántico nos llevan a que una mujer a tiempo no pueda ver que está siendo víctima de violencia, y si lo ve, no quiere admitirlo y no quiere presentar una denuncia, que sería el primer paso para poder apoyarla y ayudarle, porque una vez presentada la denuncia, las mujeres tienen diversos mecanismos que se activan para apoyarla, como son un asesor jurídico gratuito, atención psicológica, un refugio, acompañamiento, medida de protección, etc. Las mujeres jóvenes que tienen, ustedes en el ámbito del entorno universitario tienen un protocolo para evitar las violencias dentro del espacio universitario. Y ahí es en donde tenemos que reflexionar e invitarlas a ustedes para que participen de conocer ese protocolo, para que sepan qué hacer en casos de hostigamiento, para poder distinguir entre el hostigamiento y el acoso, que son dos cosas distintas y que se dan en el mismo ámbito, ¿no? La parte del hostigamiento tiene que ver entre relaciones simétricas, ¿no? De relaciones entre iguales. Y el acoso está dado en relaciones desiguales de poder. Entonces tendríamos que estar identificando los diferentes tipos de agresiones y en qué momento es una agresión, cuándo se rompe esa delgada línea entre la relación de poder que tiene el profesor o la profesora con el alumno o la alumna, ¿no? Y su protocolo lo tiene claro, son de las poquitas universidades a nivel del país que tienen un protocolo que ayuda para saber qué hacer, ¿no? Y que saber qué hacer, que ustedes sepan que no todo tiene que quedar en el espacio universitario.
sino que hay muchas cosas que ustedes tendrían que estar denunciando ante el Ministerio Público para que se abra una carpeta de investigación, dado que podría tratarse de un delito. Y lo que hemos visto durante toda esta pandemia, y que por eso los datos, las cifras y comenzar por este tema, es cómo justamente se ha incrementado el número de amenazas, actos de intimidación, usurpación de identidad, relacionado todo con las situaciones que se dan en el espacio de Internet, ¿no? Que tiene que ver con relaciones en donde podrían estarse enviando fotos a sus parejas y posteriormente esas fotos puedan ser utilizadas para intimidarlas, amenazarlas y exigirles otro tipo de favores o situaciones de carácter sexual. Entonces, todas estas condiciones, cuando no las ponemos un límite a tiempo, cuando no alcanzamos también un autocuidado propio, que es bien delicado hablar del autocuidado, pero lo voy a mencionar y lo quisiera desarrollar un poquito más. Pero si no llevamos todas estas acciones y poniendo una denuncia a tiempo, pues pudiéramos caer en una situación de ser víctimas de feminicidio. Entonces, yo tengo en este cuadrito, ya tengo muchos años haciendo un seguimiento puntual de las víctimas y de los hijos de las víctimas de feminicidio. Esta tabla que la hago yo a partir de las publicaciones que se dan en la prensa son del año pasado y están en algunos casos, pues yo tengo en algunos casos tengo los nombres de las víctimas, en algunos otros no, en algunos datos, si ustedes se fijan y hacen este seguimiento también en la prensa, pues no siempre por la cuestión de reserva de datos personales se dan a conocer este tipo de información, pero en otros casos sí ponen el nombre, ¿no? Sobre todo cuando es una chica que ha estado en calidad de desaparecida, primero se pone una alerta Amber y posteriormente localizan su cuerpo. Y que hay varios casos en esa lista en donde aparecen de esa manera. Lo preocupante es que todas han sido mujeres muy jóvenes, mujeres en edades de producción, me refiero estudiantes o mujeres trabajadoras, y los dos casos de las dos niñas que les comenté. Entonces, hay otros delitos que se tendrían que denunciar antes de pasar a estas situaciones, ¿no? Yo aquí les he puesto algunos datos de lesiones dolosas que tienen que ver con daño que se le infringió a la mujer, los casos de violencia que ya comentamos, y las llamadas al 911. Tenemos ese mecanismo que es muy útil de llamar en casos de emergencia. La gente se queja mucho de que el 911 no responde a tiempo y que eso también ya debería la autoridad estar poniendo también un límite para que esto no se dé tan frecuentemente, ¿no? Que sean los menos casos de cuando no contesten a los más. Pero se recibieron en el periodo de la pandemia del año pasado, cuando empezó de marzo a diciembre, más de 1,664 llamadas de auxilio, ¿sí? Y todo esto, en este contexto de la pandemia, lo que tenemos es, uno, que reflexionar en el sentido de qué podemos hacer, a dónde podemos orientarnos. Ustedes en este espacio universitario tienen la posibilidad de acogerse al protocolo. Ese protocolo tiene los pasos que nos indican por dónde caminar en casos de ser víctimas de algún tipo de violencia. ¿Qué entenderíamos por tipos de violencia? Porque también ese sería como otro de los aspectos importantes. Un tipo de violencia se refiere a qué me violenta, ¿no? Violencia física, violencia psicológica, violencia económica, patrimonial. Y el otro es en dónde se genera la violencia. Y puede ser en el hogar, puede ser en el espacio público, puede ser en la escuela, puede ser en la comunidad, puede ser en el trabajo. Desde ese enfoque, por ejemplo, una violencia de carácter sexual puede ser el acoso o puede ser el hostigamiento o el abuso o la violación. Y el espacio en donde se va a dar. Entonces, el espacio de la comunidad también es el espacio universitario. Hay muchos hechos de acoso y hostigamiento y agresiones sexuales en el espacio público, es decir, en la calle, en donde un sujeto pueda pasar y por el solo hecho de ver a una chica sola, le pasa la mano por el pecho o por sus genitales, lo cual es un delito. Y muchas mujeres durante mucho tiempo, pues esto lo omitíamos, hacíamos que no veíamos, le decíamos de cosas al tipo y viejo tal por cual y nos íbamos, ¿no? Y lo pasábamos de largo.
Ya no es tiempo de dejar pasar de largo, es tiempo de poner límites. Y el límite es no encarar en ese momento al sujeto porque puede ocurrir una situación violenta, pero sí tomar la medida necesaria como interponer una denuncia. Si estos hechos ocurren dentro del espacio universitario, dentro de sus facultades, dentro de los espacios, es necesario poner de conocimiento a sus enlaces que tienen ya ustedes en las diferentes facultades un enlace con el Observatorio de Género o bien con la nueva formación que se hizo para género y derechos humanos de la universidad. Por lo tanto, hay un mecanismo interno que les puede apoyar para poder empezar a tomar acciones. Si ese hecho ustedes consideran que es necesario ir más allá de este espacio universitario porque es un delito, pues ustedes tienen la opción de acudir a la Fiscalía General del Estado, precisamente a la Fiscalía Especializada de Violencia contra las Mujeres, para presentar una denuncia formal en contra de la persona que les agrede. Antes de llegar a todo esto, antes de llegar a las agresiones, lo ideal es que los hombres empiecen a formar grupos de apoyo en el sentido de reconocer sus privilegios, de reconocer también las dificultades que han tenido las mujeres durante mucho tiempo históricamente para que puedan convivir en un ambiente más sano, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer además de esto? Yo he puesto algunas cosas que no son limitativas, ¿verdad? Sino enunciativas nada más para que ustedes vean que sí se pueden hacer más cosas, pero uno es evitar minimizar la violencia. Ninguna violencia se debe minimizar ni justificar. No podemos justificar y decir, bueno, es que estaba enojado, es que tomó, es que pues, nunca se pone así nada más que pues yo lo hice enojar. Esa parte del trabajo de la responsabilidad es mía, no del otro. Hay que buscar la manera de trabajarlo mediante talleres, cursos, apoyo terapéutico, porque no somos responsables de las acciones de los otros. Entonces, hay que evitar minimizar la violencia siempre, en todos los casos. Por otro lado, es indispensable crear unidades eficientes de enlace al área de derechos humanos de la universidad. Esto es imprescindible. Antes de esta gestión de la rectoría actual, era bien difícil que una joven progresara avisándole al Observatorio de Derechos de las Mujeres que había sido víctima de acoso o que había sufrido alguna situación complicada con algún compañero, compañera, profesor, intendente, etcétera, y no le hacían caso o le levantaban un acta y se quedaba ahí. ¿Y qué ocurre cuando una joven estudiante no tiene la misma fortaleza que otra joven estudiante? Cada estudiante tiene diferentes formas de percibir la realidad por su propia construcción de su entorno. Entonces va a asimilar los hechos de manera distinta. Y habrá chicas que incluso intentaran atentar contra sí mismas porque no encontraban una alternativa. Entonces detienen estas unidades que se están creando, que ya les están tomando protesta, pues de verdad esperaríamos que fuera el enlace correcto y el enlace de verdad que les ayude a que llegue a derechos humanos del espacio universitario su queja y a la instancia legal correspondiente de acuerdo a la situación de la que se trate. Por otro lado, se tienen que coordinar universidades públicas y privadas para poder estos entornos de las juventudes trabajarlos un poco más sobre la conciencia social que se tiene que adquirir. Y esto es como cada universidad trabaja por su lado, la universidad está trabajando muy bien esta parte de los protocolos y del apoyo a las jóvenes estudiantes, pero en otras universidades no. En otras universidades no se ha hecho mucho al respecto. Entonces, tendríamos que estar trabajando de manera coordinada universidades públicas y privadas, instituciones académicas, y no solamente en el espacio ya de la universidad, sino ver también en bachillerato y en secundaria aún, que ocurren muchos hechos muy parecidos a lo que ocurre en los espacios universitarios. Por otro lado, es importante que ustedes busquen y se acerquen a las instancias adecuadas para que les den y les orienten de manera correcta sobre los aspectos jurídicos, que tengan esa orientación jurídica de saber qué hacer, pero que además de que sepan, después de que van y presentan una denuncia, ¿qué sigue? Porque si no saben
y no tienen esa información, lo que puede ocurrir es que se quede ahí su carpeta de investigación y pensaron que con la denuncia concluía el procedimiento, cuando tienen que hacerse dictámenes, tienen que hacerse búsquedas, solicitud de información, testigos, etcétera, que eso tendría que ocurrir con el seguimiento puntual de un asesor jurídico. Ustedes, al momento, una víctima de poner una denuncia, se activan estos mecanismos de apoyo para que tenga un proceso de acceso a la justicia mucho más sencillo. Y por otro lado, es importante el apoyo psicosocial. No todas las personas, no todas las mujeres, no todos los hombres podemos sacar los problemas fácilmente solos y tenemos una buena estructura de resiliencia y decir, yo salgo sola adelante. No todas las personas. Hay personas que necesitan apoyo y hay personas que necesitan ayuda. Y no me gustaría que ustedes como estudiantes estuvieran creyendo que son suficientemente fuertes porque estudian medicina o porque estudian alguna carrera profesional y que no necesiten apoyo de otra persona para que les oriente. Es necesario, y a veces es necesario, cuando acaban de vivir un hecho o una situación tan grave, es necesario los primeros auxilios psicológicos que les pongan en impas esa herida emocional que tienen y que les ayude a poder sobrevenir el evento y poder empezar a hacer ciertos trámites legales para resarcir el daño que sienten. Y me he encontrado con muchas jóvenes estudiantes que se han acercado a pedirme apoyo de hechos de violencia que dejaron pasar y que después detonan en un hecho más grave cuando emocionalmente no pueden con toda esa carga. Por lo tanto, es importante hacerlo, ¿no? Entonces, yo aquí nombré algunas de las probables medidas de qué hacer. No es una recomendación, son algunos de los pasos que yo he podido extraer a partir de mi experiencia en apoyar a personas que han sido víctimas de algún tipo de delito, sobre todo a jóvenes. Entonces, bueno, pues hemos concluido. Yo haría un resumen de esto, que empecé con la pandemia, porque a mí me parece que la pandemia nos ha puesto a todos, nos ha parado en seco, y ese pararnos en seco nos obligó a muchas personas a estar en las casas, y dentro del espacio que parecía el espacio más seguro, vimos que no lo es, que hay actos de violencia por parte de la familia, pero también hay agresiones a través del internet y a través de las redes sociales. Entonces, yo les invitaría a todas y a todos a que empecemos a hacer redes de apoyo, que no minimicemos la violencia, que esas redes de apoyo pueden ser hacer un grupo de WhatsApp para estar avisándole, voy a ir a tal lado, llego a tal. La Universidad Autónoma hace muchos años vivió un feminicidio muy cruel de Samantha, una joven estudiante de esta facultad, y no nos gustaría que se repitiera ningún hecho más de violencia contra las mujeres. Pues les agradezco mucho. Si tienen preguntas o comentarios, favor de hacerlos. Yo creo que puse en alguna diapositiva así mis redes, entonces ahí me encuentran. Tengo mi Twitter por si me quieren seguir, tengo mi cuenta de Facebook, que es una fanpage, además me encuentran en Instagram, también subo mis comentarios. Yo cada semana emito comentarios en Global Media sobre mis puntos de vista sobre los derechos humanos de las mujeres y en general del género. Y también, bueno, tengo mi blog, que ahí subo todas mis publicaciones. Si tienen dudas, comentarios, pues me las pueden llegar a hacer por cualquiera de estas redes sociales. Les agradezco mucho y que tengan un muy bonito mes de marzo, lleno de muchas prácticas de conciencia social para nosotras las mujeres y una mejor convivencia sana, justa, equitativa e igualitaria con los hombres. Muchas gracias.